Gloria a Dios. Amado amiga, amigo que nos escucha, nuevamente venimos hoy con el propósito, juntamente con mis hermanos, de predicar la palabra del Señor. A usted que nos escucha en esta hora, en este momento, y vamos a empezar leyendo la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Lo primero que vemos en este versículo es que dice: otra vez Jesús les habló. Vemos la insistencia de Jesús, de cómo Jesús insistía hablándole a aquellos que les escuchaban, como ahora Jesús habla por cada uno de nosotros, por medio de cada uno de nosotros, al mundo. Jesús insiste. ¿Por qué? Porque hay una perdición, porque hay una condenación eterna. Pero Dios no quiere que el ser humano vaya a esta condenación eterna. Por ello hoy estamos aquí predicándole la palabra del Señor, para que usted pueda comprender y entender la voluntad de Dios para su vida. Que la voluntad de Dios para su vida no es para que usted se pierda, no es para que usted vaya a una condenación eterna, sino para que tenga vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, Dios sigue insistiendo al mundo, sigue insistiendo para que no se pierda el ser humano, porque Dios le quiere dar vida eterna. Jesús, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, Jesús les habló diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Yo soy, dice el Señor, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesús hoy quiere alumbrar su vida. Jesús hoy quiere cambiar, restaurar su vida. Porque cuando Jesús llega a la vida del ser humano, el ser humano experimenta un cambio poderoso. La persona no vuelve a ser igual. La persona empieza a experimentar un cambio, porque ahora empieza a caminar bajo la voluntad del Señor. Porque la Escritura nos enseña que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, llega el Espíritu Santo de Dios a la persona. Y ahora la persona ya no camina sola. Ahora la persona empieza a caminar bajo la guianza y la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hoy yo le quiero hacer saber cuáles serían quizás esas tinieblas en las que usted se encuentra. Quizás usted se encuentra en el pecado de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la lascivia, del engaño, del robo. No sé cuál sea, pero la palabra de Dios dice que este mundo está bajo el maligno, que es el que manipula y el que controla la vida de aquella persona que todavía no ha entregado su vida al Señor, aquella persona que todavía no ha sido libre. Por eso dice la Escritura, como el Señor Jesús nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Dice la palabra del Señor, de la vida eterna, que tendrá la luz de la vida eterna.
Amigo, amiga, la palabra de Dios nos enseña que el ser humano puede perder su vida, que el ser humano puede perder su alma, que el ser humano puede ir a una condenación eterna, a donde el Señor no quiere que el ser humano vaya, la cual no es la voluntad del Señor. Pero hay algo que Dios le ha dado al ser humano, y esto es el libre albedrío, la decisión propia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Sus decisiones traerán consecuencias, sea para bien o sea para mal. Pero hoy el Señor le habla, hoy el Señor le quiere hacer libre. Si usted hoy llega a los pies del Señor, quiero leer otro texto en la palabra del Señor. Para la gloria y honra del Señor. Sí, me lo sé. Dice así la palabra del Señor. Quizás usted se preguntará cómo yo puedo ser salvo. Quizás usted se preguntará cómo yo puedo entregar mi vida al Señor. La palabra del Señor dice así en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted puede ser salvo, amiga, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si usted cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque desde el momento que usted cree, empieza a creer en el Señor, dice la Escritura que somos salvos por fe. Cuando empezamos a creer es porque tenemos fe. Y esa fe, dice la palabra del Señor, que por ello somos salvos por gracia. Porque esa fe no es de nosotros. Esa fe es la que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amigo, amiga que nos escucha, si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted hoy, amigo, amiga que nos escucha, acepta al Señor y lo recibe en su corazón y usted lo cree, dice la Escritura que no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, dice la Escritura, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia, amigo, amiga. No importa el color, no importa el idioma. El Señor te quiere libertar, el Señor te quiere hacer libre, el Señor quiere que seas salvo, que tengas vida eterna y no una condenación eterna. Como ya muchos sabemos, hay un cielo y hay un infierno. Y lastimosamente muchas personas conocen esto, pero no quieren tomar una decisión y siguen conformes con la vida que llevan. Una vida que no le agrada a Dios. Una vida que los está condenando. ¿Por qué? Porque nosotros, amigo, amiga, si creemos en el Señor, vamos a creer
lo que su escritura dice. Vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Y al empezar a vivir conforme a lo que Dios nos manda, a como Dios establece a través de su palabra, es como vamos a empezar a agradar a Dios. Dice así la palabra del Señor: pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. El Señor es rico para con todos y Él quiere ser misericordia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Cuando usted cree en su corazón, cuando usted se acerca al Señor, es porque así es la voluntad del Padre. El Padre le da al Hijo a aquellas personas que creen y lo reciben en su corazón. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no echa fuera a aquellas personas, no importa la condición en la que usted se encuentre, no importa si usted es un millonario o si usted vive en las calles, no importa la condición en la que te encuentres, Él te quiere salvar, Él quiere que seas libre, Él quiere que tengas vida eterna. Por eso dice la Escritura que Él no nos echa fuera, porque dice la Escritura, porque Él es descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. En pocas palabras, vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene una responsabilidad de cada una de aquellas personas que el Señor le da, que el Padre le da. Porque dice así la palabra: porque Él descendido del cielo, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo para libertar, para sanar, para restaurar, para darle vida eterna al ser humano. Pero el ser humano tiene que creerlo en su corazón y confesarlo con su boca y apartarse de las malas obras en las cuales se encuentra. Y esta es, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos que la voluntad del Padre es que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las personas sean resucitadas en el día postrero. Si hoy usted perece en Cristo, si hoy usted pierde su vida y muere en Cristo Jesús, usted va a resucitar de entre los muertos cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, cuando sea el arrebatamiento. Dice así la palabra del Señor en el versículo 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más lo leemos. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23: volveos a mi reprensión
y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor quiere derramar su Espíritu Santo sobre aquellas personas que vienen a Él, sobre aquellas personas que están arrepentidas, sobre aquellas personas que están cansadas de vivir una vida en angustia, una vida en tristeza, una vida en dolor, una vida que desagrada a Dios, una vida en la cual se encuentran sufriendo. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios quiere dar vida eterna. Lastimosamente, cuando el ser humano, la Escritura nos dice que el ser humano, el cuerpo o la carne está viciada a las cosas de este mundo. De tanto tiempo, de tantos años que el ser humano vive en una condición pecaminosa, dice la Escritura que el ser humano se envicea. Por eso es que se le hace muy difícil al ser humano dejar las cosas que hacen, dejar las malas obras que hacen. Pero cuando el Señor viene, Él lo hace libre. Quizás usted ha intentado hacerlo con sus propias fuerzas. Quizás usted ha querido dejar el vicio. Quizás usted ha querido dejar el alcohol. Quizás usted ha querido dejar la drogadicción. Quizás usted ha querido dejar la prostitución. Quizás usted ha querido dejar la fornicación, el adulterio. Quizás usted ha querido dejar de mentir, pero siente que no puede. Pero siente que lo hace una vez, pero al día siguiente vuelve a lo mismo. Hoy Dios quiere hacerte libre de todas estas cosas. Hoy Dios quiere hacerte libre y derramar de su Espíritu Santo sobre su vida. Porque cuando la persona es llena del Espíritu Santo, ya no empieza a caminar bajo su voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros es buena, es agradable. Oh bendito Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor amado. El Señor quiere derramar de su Espíritu Santo sobre su vida. La palabra de Dios nos enseña que aún Pedro, aquel discípulo del Señor, ellos intentaban hacer muchas cosas. Ellos conocían la palabra del Señor. Ya el Señor les había hablado, ya el Señor les había instruido, pero como quiera ellos seguían cometiendo algunos errores. ¿Por qué? Porque todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a ver sanidades, empezaron a ver milagros. Él empezó a predicar y la gente se empezó a salvar. La gente fueron salvas. En su primera predicación dice la palabra del Señor que fueron salvos como 3,000. Por eso hoy venimos hoy aquí predicándole la palabra del Señor, amigo, amiga. Porque no queremos que usted se pierda. Venimos hoy aquí de parte del Señor para honrarlo a Él, siendo obediente a ella, su palabra, para que el ser humano no se entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Así que, amigo, amiga, Dios los bendiga a todos los que nos estuvieron escuchando. Así vamos a dejar este lugar con la próximo hermano que sigue. Dios les bendiga.